tanto sabes de la Quina? Pues nada más que, hasta lo que yo sé, que es un político que fue muy importante, que hizo muchas cosas aquí en Madero, y hasta ahí. Creo que tenía algo que ver con la sección 1 de Pemex, algo así, todo eso. ¿Conoces a la Quina? No. ¿No conoces a la Quina? No. Pues de que fue un líder petrolero a la época de los 80, fue el gran cacique de México. Gracias a él mucha gente tuvo trabajo, hubo gente que lo apoyó, hubo gente que no lo apoyó, y en el año del 93, si no mal recuerdo, fue cuando fue el famoso quinazo. Pues supe que era un personaje muy importante anteriormente y que pues era algo así como un presidente pero sin título. Pues la Quina, un personaje principal aquí en Tamaulipas, ¿verdad? Un líder sindical que encabezaba el sindicato de los petroleros. Fue una persona muy importante que tuvo que ver en muchas cuestiones, tanto políticas como laborales, y que dio mucho a la gente de aquí de Tampico, Madero y Altamira principalmente. Un personaje muy querido por todos los tamaulipecos. Joaquín Hernández Galicia, mejor conocido como La Quina, nació el 12 de agosto de 1922 en Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Por varias décadas fue el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, conocido por sus siglas STPRM, de la empresa estatal del petróleo de México, Pemex. Durante casi 30 años, La Quina fue uno de los puntales del sistema político mexicano. Impugnado por los opositores, venerado por sus seguidores, el hombre fuerte del sindicato petrolero adquirió una fuerza solo comparable a la que tuvo el máximo líder de la CTM, Fidel Velázquez, en la segunda mitad del siglo XX en nuestra nación. En ese entonces, La Quina era indispensable para el equilibrio político y social. Sus contrincantes le temían, pues aseguraba que podía desestabilizar la economía y la seguridad con solo convocar a una huelga de sus agremiados. Se le temía porque se decía que sin su apoyo, ningún candidato podía llegar al poder. La leyenda lo rodeó. Sus críticos hablaban de una enorme riqueza amasada bajo la sombra de su jerarquía sindical, pero sus partidarios y la mayoría de los trabajadores de la industria petroquímica le vivían eternamente agradecidos, porque bajo su protección se aseguraron los mejores salarios de la República, bienestar social, vivienda, servicios médicos, prestigio, condiciones laborales benéficas, los pioneros de las 40 horas a la semana y muchos otros privilegios que, después también, alcanzaron los obreros de otras ramas e incluso la burocracia y los de otras actividades. El fin del poder e influencia del discutible líder sindical llegó el 10 de enero de 1989, por órdenes del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, el que había asumido la presidencia apenas el 1 de diciembre de 1988, bajo fuertes sospechas de fraude electoral y, por tanto, de ilegitimidad. Con la caída de La Quina, Salinas de Gortari obtuvo el control del sindicato petrolero. El ejército mexicano, en un operativo militar, irrumpió en la casa del líder sindical y en las casas de los demás miembros de la familia en Ciudad Madero, Tamaulipas. Hernández Galicia fue condenado a 35 años de prisión por posesión ilegal de armas. Junto con La Quina, caerían todos sus allegados, encabezados por Salvador Barragán Camacho, acusados de acopio de armas y de asesinato en primer grado. Nunca fueron acusados de corrupción o enriquecimiento ilícito, delitos que serían más fácilmente demostrables ante la justicia. La Quina, Barragán y otros 30 petroleros fueron encarcelados y destituidos de todos sus cargos en el sindicato petrolero, desplazados por un nuevo liderazgo, esta vez encabezado por Carlos Romero de Champs. Hernández Galicia fue absuelto en 1997. Ningún gobierno logró en el mundo, ni los comunistas, ni los socialistas, ni las dictaduras, ni los grandes países empresariales, de que todos viven a base de impuestos, hasta las dictaduras. Por ejemplo, el Stalin vivía de impuestos igual, tenía un país comunista pero cobraba impuestos. Los norteamericanos, un país capitalista, cobraba también impuestos. Países socialistas como Cuba cobran impuestos. Todo el mundo cobra impuestos, tanto el capitalismo como el socialismo y el comunismo. En cambio, su servidor, presidente de un grupo que le bautizamos 1 de octubre, lo importante que quiero que sepan ustedes, ¿cómo logramos
no logré, un programa de trabajo cuando formamos el grupo 1 de octubre, Grupo Unificador Revolucionario Nacionalista y Humanista, fíjense las palabras, unificador, revolucionario, nacionalista y humanista. ¿Cómo logré que el sindicato tuviera más de 126 tiendas que daban el 25% permanente de todo, ropa, calzado, blanquillo, arroz, frijol, comida, todo, muebles? ¿Cómo logré 40 fábricas de varilla, de zapatos, de pantalones, de camisetas, jabón, detergente, disolventes de muebles en todo el país? Convertí el sindicato, no nomás en un sindicato pedidor de aumentos de salarios, sino un sindicato que regalaba dinero y comida barata y daba trabajo a todo el mundo. Con nosotros trabajaban más de 50,000 trabajadores en todo el país, mujeres, la mitad y la mitad hombres. Cuando terminamos el trabajo, hacíamos cuentas y la utilidad que quedaba, mitad para el contratista y mitad para nosotros. Con ese dinero crecía yo en más tiendas, en más fábricas, hacía calles regaladas, hacía escuelas regaladas, casas muy baratas. Entonces, un auge de trabajo tremendo en el país que llegó a tener más de 1 millón de gente trabajando en nuestras tiendas, en nuestras fábricas, de lo que empezamos primero con 100,000 o 50,000, ¿verdad? Y lo más importante, cancelé los impuestos. No más cuotas sindicales que antes se robaban los líderes. Yo, Joaquín Hernández de Galicia, que no llevo más que a 5º año, no tuve la gracia de compartir la universidad, más hasta 5º año. Mi mamá era pobre, era criada, era lavandera, de todo lo hacía la policía para mantenerme, desde que mi padre nos dejó a la edad de 4 años. Esta gran mujer me mantuvo con sacrificios. ¿Cómo logré llegar a tener esa experiencia? Claro, copiándole a los grandes trabajos de la antigüedad, los que fueron fundadores del sindicato, porque mi padrastro era líder. Entonces yo, chiquillo de 8 años, oía cómo planteaban las huelgas. Entonces, como vieron que yo tenía tiendas mexicanas, obreras, manejadas por obreros, sin impuestos, sin cuotas sindicales, dijeron, aquí no es un tapón, no vamos a competir si tienen... Yo tenía el frijol a peso, el kilo, la leche a peso, el arroz a peso, el blanquillo a peso, alimentos básicos a peso, de aquella época. Lo demás, 25% permanentemente, cada 3 meses el 50% todo. Pues nadie podía competir con nosotros, el pueblo comía barato y de esas utilidades me quedaban utilidades, aún así, ¿verdad? Con los contratistas llegué a manejar más de 50 millones mensuales.